Buenos días, estimados alumnos, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Esta semana vamos a hablar un poquitito de la evaluación tradicional y la evaluación por competencias. Cuando hablamos de evaluación tradicional y evaluación por competencias, hay una línea muy fina que lo separa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la base prácticamente es la misma. Y vamos a hablar rápidamente de cómo utilizamos una evaluación tradicional y luego de cómo vamos a utilizar una evaluación por competencias. ¿Ok? Cuando hablamos de evaluación tradicional, la evaluación tradicional está compuesta por cuestionarios que estarían relacionados con los test, ¿verdad? Test psicométricos, que también son cuestionarios, ¿verdad? Test proyectivos y la entrevista. ¿Ok? Solamente que cuando hablamos de los test en sí, en una evaluación tradicional, en el informe describimos los resultados concretos de los tests, ¿verdad? Ya sea un resultado de inteligencia general, un resultado de atención concentrada, de atención distribuida, de memoria, de razonamiento numérico, ¿verdad? Las características de la persona, ¿verdad? En base a test proyectivos. Y la entrevista que hacemos en una evaluación tradicional generalmente es una entrevista más estructurada. ¿Qué significa la entrevista estructurada? La entrevista estructurada son ya con preguntas preparadas, que yo ya tengo de antemano como para poder preguntarle al postulante, ¿verdad? Estas entrevistas están relacionadas con aspectos relacionados a su conocimiento y a sus experiencias, ¿verdad? Está más basado en eso la entrevista tradicional, ¿verdad? Bueno, a diferencia de las entrevistas por competencias, que las entrevistas por competencias sí ya utilizamos, por ejemplo, una entrevista que puede ser semiestructurada, es decir, que puedo tener ya preguntas de antemano, como preguntas que se pueden ir dando durante en la entrevista conforme a la situación a la situación de entrevista, a cómo esté yo, sobre lo que estoy preguntando, a la situación que se pueda dar con el postulante, ¿verdad? Porque ahí pueden surgir algunas preguntas que a lo mejor no estaban dentro del libreto, como se dice, ¿verdad? Y cuando hago entrevistas por competencias, si bien yo abarco lo que es conocimientos, experiencias, también voy a abarcar conductas, ¿verdad? En donde cuando entrevisto sobre conductas específicas, tiene que estar relacionado con una conducta que para el cargo es importante y con la situación por la cual pasó el postulante. Y esa pregunta debe ser en tiempo pasado, es decir, que tiene que estar relacionado con lo que hizo ese postulante, en base a evidencias que por situaciones que ese postulante pasó. Entonces yo mido cómo esa persona actuaría, por ejemplo, en el momento de solucionar un problema, ¿verdad? Eh, ante, en una situación específica que pasó en su lugar de trabajo. Y lo relaciono con la competencia que pretendo medir, que podría ser capacidad resolutiva, ¿verdad? Eh, si bien también en la evaluación por competencias utilizamos test, lo que no hacemos es eh, expresar en un informe de manera literal el resultado. ¿Se entiende? Si bien yo puedo tener una persona que tenga un percentil 90 en inteligencia general, yo tengo que traducir a una posible competencia en base a ese percentil 90 en inteligencia general, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hago? A ese percentil 90 de la inteligencia general le hago hablar en relación a una competencia que se pretende medir en ese puesto de trabajo.
Es decir, que si en ese puesto de trabajo, por ejemplo, se pretende medir capacidad de aprendizaje, yo puedo decir si tiene un percentil 90 superior al término medio, que presenta una capacidad para aprender de manera rápida situaciones nuevas y complejas que se le puedan presentar. O puedo también hablar de capacidad resolutiva, ¿verdad? Puedo explicar de que la persona cuenta con la capacidad para poder resolver situaciones eh, complejas, difíciles que se le puedan presentar en su lugar de trabajo, ¿verdad? Que ya es en sí una competencia. Es decir, de los resultados de un test de inteligencia general, yo deduzco una conducta potencial, ¿verdad? Entonces, ahí también, en ese caso, por eso decimos que también se utilizan los test se utilizan en el tradicional, con la diferencia que nosotros lo llevamos a conductas relacionadas a el puesto de trabajo, ¿verdad? A competencias relacionadas al puesto de trabajo. Ahora bien, a la nueva evaluación por competencias le agregamos otras herramientas que sería como un assessment center. Por ejemplo, nosotros ya lo vimos, el assessment center, que es un centro de evaluación en donde le exponemos a la persona a situaciones parecidas a las que va a tener en su puesto de trabajo y vamos viendo cómo lo resuelve. También tenemos un role play, ¿verdad? Que está dentro del sistema de evaluación, eh, eh, digamos, por competencias, donde, por ejemplo, en un puesto comercial puedo ver eh, si esa persona tiene esa capacidad para poder persuadir, su capacidad de persuasión, su capacidad de relacionamiento, ¿verdad? Su capacidad para poder desenvolverse ante una situación de presión, ¿verdad? Entonces todas esas conductas yo voy mirando en un roleplay donde él asume un rol, por ejemplo, de vendedor. ¿Ok? Entonces básicamente lo que tenemos son en la evaluación tradicional, nos basamos en entrevistas que son más estructuradas y en los resultados de los test de manera eh, literal, ¿verdad? Ahora bien, en la evaluación por competencias utilizamos también entrevistas, pero las entrevistas, aparte de estar relacionadas con, ¿cómo le digo?, con competencias del conocimiento y con la experiencia, también están relacionadas con competencias conductuales, ¿verdad? En donde vamos haciendo preguntas por evidencias relacionadas a una competencia que pretendemos medir. Así también en la evaluación por competencias le agregamos roleplay y le agregamos el assessment center. Bueno, esas son las diferencias generalmente que tenemos en este tipo en estos tipos de evaluaciones, ¿verdad? Ahora bien, cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos que a lo mejor se necesitan reforzar, que va a queda como tarea de ustedes ver ese aspecto, cuáles son los puntos fuertes y los puntos a ir mejorando dentro de cada tipo de evaluación. Bueno, espero que el video le haya sido claro, concreto, ¿verdad? Y cualquier consulta o duda, estamos siempre expectantes de lo que ustedes consulten en el foro. Que tengan una buena semana.